Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Bienvenidos a este programa especial en Radio AMLO, en el cual vamos a estar platicando de un asunto que políticamente está muy activo en este momento y que tiene que ver con la elección de presidente y secretario general del partido de Morena. Y bueno, en este caso vamos a estar platicando con algunos compañeros que libremente decidieron contar su testimonio y que han participado o estuvieron participando hasta hace poco tiempo en la iniciativa de Gibran Ramírez sobre política de aislamiento. La verdad es que este joven a muchas personas en algún momento dado nos deslumbró con su discurso. Es un joven que tiene un discurso muy consistente, que, digamos, ha hecho críticas agudas al partido, pero sin embargo no queda muy claro de dónde proviene, ¿no? Si bien él ha sido un férreo defensor en los medios del proyecto de López Obrador, cuando rastreamos su origen o su trabajo al interior del partido Morena, la verdad es que prácticamente no encontramos nada de sus acciones, ¿no? No hemos encontrado que haya participado en las asambleas organizativas, no lo vimos en el Consejo Nacional, ni en los congresos extraordinarios que se han hecho con los militantes de Morena, y sin embargo, Gibran se ha propuesto participar para la elección como presidente de Morena. Tenemos que recordar antes que nada que esta elección, entre comillas, porque no es una elección, no es la militancia de Morena la que va a elegir, por orden y por instrucción del Tribunal Electoral del Poder Judicial, se decide que debe hacerse por encuesta abierta. Una encuesta en la cual prácticamente cualquier ciudadano y ciudadana puede participar y decir, bueno, mi candidato o mi candidata favorita es esta. ¿Cómo se va a hacer? Pues no mediante urnas, se van a hacer llamadas aleatorias a través de encuestadoras privadas para que sea la militancia en general, lo cual nos parece a la gente que de alguna manera hemos participado sobre todo en el movimiento obradorista, nos parece que es una situación que hace a un lado completamente la voz y la voluntad de la militancia. Y en este contexto es que ha venido este joven a irrumpir en el contexto mediático y se ha propuesto como presidente, como candidato a presidente de Morena. Así que, bueno, antes que nada, quiero darles la bienvenida y agradecerles su presencia. Y me gustaría saber cómo es que ustedes empiezan a participar con Gibran, cómo es que se enteran de este tema de política en tiempos de aislamiento, ¿no? ¿Cómo fue su experiencia? No sé si alguien quiera comentarnos cómo llegó, cómo se enteró, si lo vieron en la televisión, cómo fue que se acercaron en primer lugar a Gibran Ramírez. Adelante, quien quiera comenzar con su testimonio. Eugenio. Oliveira, Bueno, Mijares. Bueno, si antes que nada, perdón, si se quieren presentar un poquito de dónde vienen, ¿no? A qué se dedican y adelante con sus testimonios. sí, bueno, yo soy Eugenio Cuellar y soy bueno, yo toda mi vida he militado en la izquierda, toda mi vida. Yo vengo de distintas coyunturas políticas, he participado, quiero decir, en distintas coyunturas políticas. En el 132 yo fui vocero de mi facultad, aquella vez en la primera asamblea interuniversitaria que hubo, ¿no? Del movimiento 132, el movimiento que acompañé de principio a fin del mismo. También participé en las movilizaciones de Ayotzinapa de manera muy activa, estuve involucrada también en las asambleas interuniversitarias y en otro tipo de organizaciones. Bueno, claro, y bueno, un sinfín más de actividad política. Entonces, bueno, esto para decir que pues no soy ajeno, y naturalmente pues, ¿no? Voté por Andrés Manuel López Obrador y en general apoyo al proceso de la Cuarta Transformación. Eso es quién soy. Ahora, nada más para presentarme, un poco tengan idea de quién soy. La cosa es que yo llegué porque una persona, a mí, un conocido, me dijo, oye, Gibran tiene esta propuesta.
que era una carta que dirigía a la militancia, bien importante, estaba dirigida a la militancia, decía carta a la militancia de Morena. Y en este exponía 10 puntos. A mí un conocido me dice, mira, Gibran está moviendo esta carta, ¿cómo ves que quieras participar con ellos? Yo dije, bueno, pues, ¿por qué no? Veamos. Yo entro, ¿no? Y a mí lo que hacen es que me agregan a un grupo de Facebook, perdón, de WhatsApp. Pero antes de eso, quiero decirles que tuve que llenar un formulario en el cual se me pedía mi nombre completo, se me pedía que también especificara datos personales, entre los que cabe destacar el código postal. Se me hizo registrarme en una plataforma digital, en una página de ellos, en el cual se especificaba mi código postal, ¿no? O sea, información particular mía. Bueno, yo no vi ningún problema, yo dije, bueno, me registré y cuando entro a este grupo, es así, básicamente, ¿cómo entro a este grupo? No hay realmente mayor complejidad, es así, es sencillo. Pues yo me metí, yo dije, pues a ver, ¿qué es lo que se está planteando aquí? Porque honestamente no era muy claro. Solamente estaba esta carta a la militancia y hasta ahí. No era realmente claro qué era lo que estaban haciendo ahí, entonces pues yo me acerqué a escuchar y a ver, ¿no? Siendo pues un claro simpatizante de la Cuarta Transformación, pues dije, veamos. Es así. Correcto. ¿Cómo fue la experiencia de los demás? ¿Cómo se enteraron de Gibran? ¿Cómo llegaron? No sé si Oliveira Mijares, si primero te quieres presentar y contarnos cómo fue tu experiencia. Adelante, compañero. Claro que sí. Primero agradecerles por la invitación a participar en esta conversación, que creo que es muy importante justo en este momento por la coyuntura política que estamos experimentando. Yo soy Oliveira Mijares, soy de la Ciudad de México, soy psicoanalista y escritor. Actualmente trabajo en la ciudad de Puebla y bueno, hace algún par de meses yo compartí algunos tweets, algunos intercambios ahí en redes sociales con Gibran Ramírez. A partir de ese momento empezamos a seguirnos mutuamente y bueno, como le pasó a muchas personas, yo conocí a Gibran Ramírez a través de los medios masivos de comunicación, estos espacios que tienen en Milenio y en Televisa, y por supuesto que vi en él a un representante de mi generación como no lo había visto antes, con un discurso pues muy consistente, muy inteligente, con un diagnóstico que hasta ese momento yo consideraba acertado. No había visto hasta entonces ninguna intención en él de candidatearse para ninguna cosa. Así que bueno, así fue como lo conocí primero en medios de comunicación y después en redes sociales. Un día tuvimos un intercambio un poco más profundo y en ese intercambio que se dio por Instagram, yo lo invité a dar una conferencia en la universidad en la que yo estoy trabajando. Después de eso, cayó la pandemia y ya no se pudo hacer nada. En ese primer momento, Gibran Ramírez me contactó con Jorge Luis Fuentes, que es uno de sus colaboradores más cercanos y que ahora sabemos por los textos que han salido sobre la biografía de Gibran y cómo trabaja, que es un miembro más un trabajador más de la CIS, de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Bueno, tuvimos este primer encuentro que no se dio, en el que iba a ir a dar una conferencia y después él mismo me invitó a participar en Política en Tiempos de Aislamiento. Como lo comenta Eugenio, te pasan un formato, en este formato pones todos tus datos muy personales, y una vez que pones los datos ahí, te integran a un nodo en grupos de WhatsApp, que están divididos por circunscripciones, al igual que en cualquier campaña, ¿no? El primer contacto que tuve fue con uno de sus colaboradores que se llama Isaac Palestina, y bueno, hicimos buenas migas hasta ese momento, porque la consigna, esto me interesa muchísimo resaltarlo, la consigna a través de la cual se ofrecía a los compañeros participar en política en tiempos de aislamiento era respaldar al presidente. Respaldar al presidente y vigilar el cumplimiento de los valores y los principios democráticos de la Cuarta Transformación, con lo cual yo he simpatizado siempre, ¿no? Yo también estuve en el 132 y estuve en el movimiento del desafuero, siendo todavía muy niño.
y bueno, siempre nos hemos definido así, como obradoristas. Entonces, hasta ese momento no habíamos visto en Gibran la intención de nada más que de respaldar al presidente como lo habíamos estado haciendo siempre, ¿no? La lectura que yo le di fue, bueno, pues ahora vamos a organizarnos a través de las redes sociales, ahora que estamos inmovilizados por la pandemia, vamos a organizarnos. Bueno, hasta ese es como una primer fase. Hubo un momento en el que yo hice un tweet que Gibran retuiteó y se volvió viral, tuvo muchísima actividad en Twitter y pude contactar con al menos entre 200 y 300 personas a las que invité a participar a Política en Tiempos de Aislamiento, y en ese momento no teníamos más información que eso. Todavía no salía la carta a la militancia, todavía no teníamos ningún programa ni ninguna reunión con Gibran ni nada por el estilo, solamente estábamos organizándonos para respaldar al presidente. Una vez que esto pasó, Gibran empezó a presentar estos documentos que ahora postula como eje programático de lo que sería su dirigencia al frente del partido. Pero mientras tanto, pues eso es lo que había pasado. Me invitaron a formar parte del comité de reclutamiento y luego de comunicación. En este comité de reclutamiento ya yo tenía acceso a la base de datos que se recopila justamente de este formato del que hablaba Eugenio. Y lo que hacíamos era básicamente contactar a los compañeros que allí ponían su teléfono e invitarlos a participar. Tuvimos una primera reunión nacional con Gibran Ramírez, varios nodos, muchos nodos. Hasta ese momento me parece que ya éramos 19 estados de la República que tenían por lo menos un nodo funcionando. Y en esa primera reunión, porque la primera mala impresión que tuve del movimiento de Política en Tiempos de Aislamiento fue que no había ningún tipo de información de acción coordinada o de organización que apuntara hacia defender al presidente, sino únicamente se compartían fotos, stickers y estampitas con la cara y las frases de Gibran. Y entonces yo hablé con este primer contacto que tuve, que fue Isaac Palestina, y le dije, oye, ¿sabes qué? Esto parece una campaña y nosotros no estamos acá para promocionar o para candidatear a nadie. Lo cual nunca fue resuelto, siempre tienen una sonrisa condescendiente y una manera ambigua de contestar, nunca se contesta nada claro. Ahorita mis compañeros seguramente también van a contar esas experiencias. Entonces me esperé a la primera reunión nacional que tuvimos con Gibran Ramírez y ahí le pregunté directamente si estaba interesado en algún puesto. Todavía ni siquiera se me había ocurrido que se le iba a antojar la dirigencia nacional del partido. Y allí me respondió, como lo había hecho ya en medios de comunicación cuando le preguntaron sobre el INE, que no, que estaba muy bien en la conferencia interamericana y que creía que podía hacer más desde allí. A mí me interesaba mucho que me respondiera esta pregunta, precisamente porque yo no había visto el apoyo que nos habían prometido íbamos a ofrecer al presidente, sino nada más una especie de culto a la personalidad de lo que es Gibran y de lo que ha hecho en medios de comunicación. Bueno, ese fue un primer momento. Después me invitaron a participar en el comité de comunicación, que es redes sociales, y luego yo empecé a contactar con mucha gente del Bajío, con gente de Guanajuato, con gente de Querétaro, Puebla, Ciudad de México, Estado de México. Organizamos muchos nodos y tenía contacto con todas estas personas de estos lugares, y todos coincidían en algo, en que dentro de Política en Tiempos de Aislamiento no había ningún tipo de formación política ni de apoyo, porque lo que los compañeros esperaban era tener las herramientas suficientes para respaldar al presidente, a lo mejor como lo había estado haciendo Gibran en medios de comunicación. Los compañeros querían también tener estas herramientas para defenderlo, y entonces me decían mucho sobre la formación política, así que yo lo pasé al Comité Central y organizamos un comité de formación política, para lo cual hicimos algunos talleres. Yo invité a algunos colegas psicoanalistas, algunos colegas escritores, periodistas. Uno de ellos es Paco, que está aquí presente, que le agradezco mucho por el apoyo que nos brindó, aunque en vano. Hicimos este primer taller
de capitalismo y psicoanálisis con un colega muy querido, Antonio Bello Quirós, y después con Paco Soto hicimos el taller Anti-Fake News, y bueno, allí fue donde empezamos a sufrir censura y actitudes medio raras de parte de Isaac Palestina. Gibran jamás, ya nunca dio la cara a partir de ese momento. El taller que nos ayudó aquí el compañero Paco a realizar, tenía la intención de formar un comité anti-fake news que estuviera permanente y sistemáticamente desmontando falsas noticias en apoyo al presidente, y tuvo mucho éxito ese taller, que se dio en 3 sesiones. En la primera tuvimos más de 150 participantes, lo cual era inédito para política en tiempos de aislamiento, y creo que fue allí donde ya no les empezó a gustar. A lo mejor sintieron que empezaron a perder el control de su estructura, porque mucha gente estaba dirigiéndose ya a Paco y a mí, y bueno, allí ya ni siquiera se contactaron directamente conmigo, sino que fueron con Paco y, oye, vamos a posponer tu taller, lo vamos a cancelar, bueno, 1000 cosas. Y más adelante, bueno, la experiencia que tenemos más adelante es que empezaron a censurar a compañeros que llevaban páginas de redes sociales. Por ahí hubo un compañero que subió un contenido sobre Enrique Dussel y, oye, no, eso no lo puedes publicar porque política en tiempos de aislamiento ya tiene un eje programático y eso no entra con nosotros. Apégate a lo que dice Gibran, replica las frases de Gibran, sé un exégeta de Gibran. La ruptura más importante que tuve yo dentro de política en tiempos de aislamiento, ya para terminar, fue primero que un día nos enteramos de voz del propio Isaac, que es uno de los colaboradores más cercanos de Gibran y que ahorita está en su gira con él, es que política en tiempos de aislamiento se iba a convertir en asociación civil. ¿Para qué se iba a convertir en asociación civil? Todos sabemos que así empiezan, ¿no?, los partidos políticos, o por lo menos una tribu, un satélite. Yo les pregunté directamente para qué la conformación de una asociación civil y no dicen más que es una cuestión de organización. Esa fue la primera gran preocupación que yo tuve. Y la segunda fue que Gibran empezó a tener un discurso, cada vez yo pienso, más abiertamente antimorenista. Llegó a decir en este espacio que tiene con Leo Zuckerman en Foro TV que el presidente había sido doblegado por los neoliberales, ¿no?, cuando la reforma de pensiones. Después me enteré que desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social él había lanzado una propuesta que fue absolutamente ignorada por el gobierno federal, y probablemente de allí su crítica, ¿no? Una vez que esto pasó, yo empecé a intercambiar opiniones con los compañeros y muchos tenían el mismo diagnóstico. En un primer momento intentamos acercarnos a los colaboradores, a los organizadores de política en tiempos de aislamiento, porque aunque muchos teníamos labores organizativas y teníamos acceso a la base de datos y muchas cosas, realmente nunca formamos parte o tuvimos voz en las decisiones que se tomaban dentro del movimiento. No, en realidad estábamos allí acatando, siguiendo y replicando el discurso que allí se nos dictaba. Y bueno, compañeros de toda la militancia de siempre, que no han perdido su voz crítica, se dieron cuenta. Y bueno, finalmente tuvimos que salir del movimiento. Esa es la experiencia que tengo yo. Tremendo, hablas de nodos, ¿no? Él hablaba de nodos, habla de reclutamiento. No sé si a ustedes les recuerde esto como un poco las pirámides de ventas o de reclutamiento de empresas privadas, en donde pues ellos ya tienen un modelo de negocios, un modelo de ventas, y en donde la gente que se une, pues es para apoyar esto que ya está, como bien lo mencionas, prediseñado, ¿no? A mí creo que esto es muy preocupante porque, claro, o sea, cuando estamos haciendo política, pues se trata del debate, y por lo que cuentas no ha sido así del todo. Ya que lo mencionas al compañero Paco, ¿por qué no nos cuentas cómo fue tu experiencia con Gibran? ¿Cómo es que tú llegas y qué tipo de cosas te encuentras con esto que parece más bien eso, una pirámide? Hola compañeros, buenas tardes. ¿Sí me escucho bien? ¿Sí? Es que tengo las bocinas y hacen un poco de interferencia.
Pues gracias por la invitación. Yo soy Francisco Soto, y muchas gracias por este espacio para que nos podamos expresar de este proceso que hemos experimentado, ¿no? Varios compañeros dentro de política en tiempos de aislamiento. Bueno, yo me integro bajo la invitación de mi compañero Oliveira, ¿no? Él me contacta, hemos tenido contacto constante en chat, en llamadas, etcétera, ¿no? Como amigos. Entonces, en algún momento él me invita al asunto, ¿no? Me dice, oye, ¿qué opinas de Gibran Ramírez, ¿no? Y le digo, bueno, yo tenía ciertas reservas, pero le digo, no se me hace, digamos, un personaje así increíble, pero sí me agrada, ¿no? Y básicamente mi agrado hacia este personaje político era un tanto por esta tendencia que tenemos sobreprotectora, ¿no? Los mexicanos, de hacer empatía a una persona que es pues, atacada por la derecha. Entonces, yo en realidad mi agrado hacia Gibran Ramírez es sobre todo por pues, cómo lo apaleaban en redes sociales, sobre todo en Twitter, pues la derecha, ¿no? Ya en unos términos ya un poco racistas, ¿no? Más bien declaradamente racistas, clasistas. Y bueno, ya desde que yo veía cómo lo trataban, ¿no? Por ejemplo, el episodio que tuvo lamentable ahí con Denise Dresser, ¿no? Pues genero yo una cierta empatía. Y entonces, sí, y entonces yo genero, digamos, pues agrado, le digo, bueno, mira, ya empecé yo a explorarlo y no se me hace un mal tipo. Y entonces, ya después me hace la invitación abiertamente de que hagamos este taller de combate a la desinformación y anti-fake news. Yo soy lingüista y editor de profesión. Digamos que mi labor ha sido sobre todo en medios de comunicación. Empezamos a armar el taller, empezamos a trabajar los materiales, empezamos a prepararlo, y entonces tengo en primer contacto con una parte de la estructura de Gibran Ramírez, que es este compañero Isaac Palestina, ¿no? Entonces Isaac Palestina me contacta, digamos, como que me da ciertas directrices, oye, mira, hay que armarlo así, tales días, tales horas, y bueno, ya nos coordinamos ahí. Total, que me pide que me sume, ¿no? A esto de política en tiempos de aislamiento y que me dé de alta, digamos, ¿no? Pero, digamos, me insistía muchísimo, ¿no? Y tienes que darte de alta y llenar el formulario. Tal que ya en algún momento llené el formulario, efectivamente te solicitan datos personales. Y entonces ahí yo ya empiezo a tener ciertas, pues, ya sabes, ¿no? Las cochinas dudas, ¿no? Entonces, lo comento con mi compañero y le digo, mira, ¿sabes qué? Sí me late dar los talleres, sí los voy a dar, pero ¿sabes qué? Yo sí tengo alguna reticencia de que no vaya a ser que estemos apoyando una tribu, ¿no? Yo no quisiera caer en estar alimentando una tribu, porque como está la situación actualmente, es lo que menos conviene al fin y al cabo es estar armando tribus, ¿no? Si no nos vamos a perredizar, ¿no? Vamos a repetir los errores de la izquierda mexicana tradicional, digo, pues no tiene mucho sentido estar abriendo frentes para que se disemine, ¿no? La izquierda, digo, no tiene ningún sentido. Luego hay que tener mucho cuidado, pues, de que no vayamos a estar alimentando eso y que no vayamos a estar entronizando a un caudillo, ¿no? A un falso caudillo, porque la verdad es que pues, yo no vi desde que entré, pues básicamente ninguna estructura que me atrajera o me llamara la atención, sino solamente vi a digamos, contacto de Gibran, Isaac, pues muy burócrata, muy a la antigüita, muy de firma, muy de alta, y bueno, hasta ahí ya digamos que yo tenía mis dudas. Entonces le digo, bueno, pues si vemos que empieza a degenerar en eso, pues yo, compañero, la verdad te lo agradezco, pero me retiraría, porque no pienso estar apoyando eso. Pues planteamos todo eso en el taller, y Eric y yo ya traíamos básicamente ese proyecto, entonces nada más fue como aterrizarlo allí
él me ayudó, planteamos el primer taller y salió muy bien. Ahora, para el segundo, ya entonces Isaac empezó, digamos, como a meter más las manos, ¿no? Entonces ya me quería dar así como un poco de línea, así como de, oye, es que yo lo que quisiera es esto, es que yo lo que quisiera es lo otro. Y le digo, bueno, pues eso es lo que tú quisieras, ¿no? Entonces, digamos que yo continué en la dinámica que había planteado, porque pues nunca me dijeron, oye, va a ser así o va a ser asado, entonces yo ya lo había planificado. Entonces le digo, bueno, mira, así está la estructura, así lo vamos a trabajar, ahora, pues, o sea, como veas, ¿no? Pero me dijo, no, bueno, adelante, y ya nada más empezó como a haber muchos problemas por la hora, por el día, como retrasos, ¿no? Entonces, sí empecé a sentir como que no había apoyo, ¿sí me explicó? Para ese primer taller hubo poca publicidad dentro del mismo movimiento, dentro de las mismas redes, pero la hubo, ¿no? Lo suficiente como para que se congregara bien la gente. Para la segunda etapa del taller ya prácticamente no hubo ningún tipo de publicidad, eso lo tengo que decir, ¿no? Siento que las cosas que se plantearon en esa primera taller, como no sé si incomodaron o no sé si no estaban dentro, pues, de lo planeado. Y también yo siento que no percibió Isaac en ese momento que se me podía dirigir, ¿no? Entonces ya yo sentí como que hubo un enfriamiento, digamos, de esta relación. Y pues muy apresuradamente di el segundo taller, pero como ya no hubo publicidad, llegó menos gente también. No, obviamente también puede ser que no haya sido de interés público, pero bueno, la verdad es que no hubo ese apoyo. Y ya había como la plática de, oye, hay que reducirlo porque primero me había plantado 4 etapas y luego me dijo, no, pues hay que bajarlas a otra más y ya, ¿no? Y luego me dijo, no, pues vamos a retrasarlo porque es que no estamos atendiendo algunas cosas. Hay compañeras que quieren dar un taller también dentro de ese movimiento también había mujeres, ¿no? Política morada, me parece que era el nombre. Entonces, me dijo, no, es que hay compañeras que están esperando. Ya después yo verifico que en ningún momento se da ese taller con las compañeras, ¿no? O sea, no, en ningún momento se les dio ese espacio para que hicieran su taller que querían dar. ¿Quieres presentarte, contarnos un poquito sobre ti, presentarte y decirnos cómo es que tú llegas con Gibran? ¿Cómo te enteras de esto? Sí, hola, buenas tardes a todos. Soy Rosy. Yo llegué gracias a que conocí a Gibran en los medios televisivos. Me gustan sus programas. Entonces, cuando él hace el llamado, pues yo encantada me sumé y nos pidieron reclutar a gente a la cual yo recurrí a varias compañeras. Se cumplió con ese primer requisito y insistía, ¿qué más sigue? Posteriormente, ya cuando me responden, me dicen cada uno de tus compañeros tiene que conseguir otros 5. Bueno, ya a partir de ahí se nos invitó a conferencias de Zoom donde tuvimos la oportunidad de dialogar directamente con él. La primera plática, él pidió propuestas. Yo le hice la propuesta de formación política, que fuera requisito para todos los que aspiren a un cargo público. Le pareció genial, incluso tomó nota. En la segunda participación, donde le expusimos una serie de puntos en los que no estábamos de acuerdo con esa carta que pidió que analizáramos, él definitivamente pues nos bateó a la primera. No, creo que no le pareció nuestra postura, por lo cual dejé de participar, pero me contactó Roberto Castillo, que es el enlace entre los nodos de la Ciudad de México y Gibran. Le expuse que pues nosotros ya no íbamos a participar porque sentíamos que pues nos había bateado. Nos pidió que siguiéramos compartiendo información, apoyando de esa manera, a lo cual yo accedí y estuve en ese nodo, en el grupo de coordinadores de nodos de la Ciudad de México, y ahí me pude dar cuenta de una serie de situaciones que estaban enfocadas más a reclutar gente, a no dar explicaciones de cuál era la situación de Morena, sino simplemente consignas y una serie de situaciones
que definitivamente diferimos mucho en pensamiento, ¿no? Vimos que estaba construyendo más un proyecto personal que un proyecto para cambiar a Morena. Por otro lado, yo sí estuve en un taller que comenta el compañero y las respuestas que me dieron cuando yo preguntaba qué pasaba con el taller, efectivamente la respuesta era que se tenía que ejecutar un manual, etcétera, y no se volvió a ese curso de combatir las fake news. Correcto. Ok, entonces, bueno, vemos que, ¿no? En sus distintas experiencias se coincide en que no había una apertura a ideas, ¿no? Creo que todos vimos esta carta que se difundió, todos, ¿no? Nos pareció un documento muy bonito, pero a la hora de que vinieron los cuestionamientos, no había una escucha activa, ¿no? A lo mejor nada más, como decía el compañero, pues le ponían una cara bonita, así como buena onda, pero ellos seguían con su programa. Compañero Ezequiel, ¿por qué no te presentas y nos cuentas si coincide tu experiencia con la que nos han contado los compañeros? Y en este sentido, ¿qué fue lo que a ti más te llamó la atención o lo que te chocó de esto? Porque si hay una coincidencia, es que todos los que están aquí, ustedes como invitados, pues terminaron pues saliendo de ahí y cerrados, ¿no? O sea, de alguna manera les cerraron el camino y no se sintieron bienvenidos. ¿Cuál fue tu experiencia, compañero Ezequiel? Si quieres primero presentarte y decirnos de dónde eres y complementar a lo que están diciendo los compañeros. Sí, gracias. Saludos a todos, primero, y quiero agradecer la invitación y el espacio. Mi nombre es Ezequiel Carvajal, yo ahorita estoy viviendo en la ciudad de León, aquí en Guanajuato, y yo me enteré de este proyecto de política en tiempos de aislamiento a través de Twitter. Efectivamente, iniciábamos una cuarentena por esta pandemia y yo como usuario empecé a sentirme muy bombardeado por estas noticias falsas y me surgió el interés de decir, bueno, ¿cómo le podemos hacer para estar combatiendo este tipo de cosas? Entonces, por ahí vi que empezó a surgir esta iniciativa. Yo a Gibran lo ubicaba por el problema que tuvo con Dresser, que se hizo muy viral, pero hasta ahí. Honestamente, yo nunca he visto ninguno de sus programas, nunca he visto ninguno de sus debates y lo ubico únicamente por esa situación viral y lo demás en redes sociales de que pues era un buen elemento, era un buen personaje. Entonces, decido abrir este enlace donde sale esta encuesta o este llenado de datos que comenta Eugenio. Y al inicio me sentí con un poquito de desconfianza, precisamente porque sí te piden muchos datos personales y yo siento que demasiado privados. O sea, no, dudé bastante en llenar el formato. Sin embargo, dije, bueno, pues, ¿qué más puede pasar? Lo llené, lo envío y me contactan. Me mandan un mensaje de WhatsApp y me preguntan si yo quería ser participante o quería coordinar un nodo. Si yo quisiera coordinar un nodo, pues tendría que estar invitando a más gente y si quería ser únicamente simpatizante, pues era estar compartiendo información. Así, ¿no? Con esas palabras. Yo decidí ser participante únicamente. Dije, primero quiero saber de qué se trata. Primero quiero saber bien cómo está la estructura, cómo están definidos los objetivos y cuáles son los medios que ellos están proponiendo para alcanzarlos. Entonces, no tengo ganas de estar invitando gente a menos de que yo sepa bien de qué se trata esto. Me hago simpatizante y lo primero que pregunto al momento de que me agregan a este chat de WhatsApp de Guanajuato es, oigan, ¿cómo está la estructura? ¿Quién dirige? Y cómo está toda la organización dentro del movimiento. No me supieron dar respuesta porque apenas se estaba conformando. Y eso fue lo que me dijeron. Apenas lo estamos armando, no te podemos decir cómo está la jerarquía o cómo está la estructura interna y no te podemos dar más información ahorita. Eso fue desde los inicios del movimiento. Lo único que sí te pedimos es que te grabes, hagas un video de por qué te unes a Política en Tiempos de Aislamiento para subirlo a redes sociales. Entonces, pues yo también dije, ¿para qué lo voy a hacer si todavía no sé de qué se trata y no quiero estar apoyando abiertamente algo que yo desconozco todavía y de lo cual no tengo ninguna información? Entonces, así es como yo me acerco al movimiento
Y bueno, en cuanto a la experiencia que comparten estos compañeros, sí comparto. A mí personalmente sí me censuraron. Me censuró este personaje que se llama Isaac Palestina. Él me llamó por teléfono y me pidió que bajara un video de Enrique Dussel que yo había subido y hablaba sobre la encuesta. Una reflexión muy interesante de por qué no tenía que ser abierta. Y yo le dije, bueno, la verdad es que no quiero bajarlo porque, vamos, esto es un movimiento plural y la intención es apoyar a la cuarta transformación. Y me dice, ¿sabes qué? Lo tienes que bajar porque los logos y el nombre del movimiento están registrados. Y al momento de estar registrados, si tú contradices esta parte de lo que nosotros como movimiento venimos expresando públicamente, pues probablemente puedas tener algún tipo de conflicto con nosotros, ¿no? Más o menos así lo utilizó. Entonces, sí comparto un poquito con la experiencia que hablan los compañeros y bueno, este soy yo, ¿no? Correcto. Pareciera entonces que era una constante el tema de la opacidad, el tema de la censura, y bueno, también se dijo y se reveló, ¿no? Primero fue Pedro Salmerón, ¿no? Quien habló que estas labores se estaban haciendo desde adentro del CIS, de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, ¿no? Al parecer se reveló que había varios funcionarios, sin embargo, yo percibí un poco de incredulidad, de incredulidad de que cómo va a ser posible que un funcionario esté participando en una campaña política que se jacta de ser obradorista, que se jacta de ser una cuestión limpia. ¿A ustedes les tocó directamente estar en contacto con algún funcionario del CIS? Eugenio, ¿cuál fue tu experiencia en este sentido? ¿Sí fue cierto esto de que se utilizaron aparatos o cómo era la dinámica? Bueno, como bien dijo Ezequiel, lo primero es cierto que yo metí mis datos, me pidieron mi código postal, mucha información personal, yo la metí y la persona que me contactó por teléfono se llama Roberto Castillo. Yo en ese momento ni lo ubicaba, no sabía quién era. Roberto Castillo, igual que Ezequiel, me preguntó si quería ser participante o coordinar un nodo. Yo le dije, bueno, pues puedo coordinar un nodo, porque pues como ya lo dije desde el principio, tengo experiencia en organización, entonces yo tengo muchos amigos y empecé a construir un nodo. Resulta, para bote pronto, que el tal Roberto Castillo resulta que es funcionario de la CIS. Él me contactó a mí por ahí de julio, ¿no? Hace meses. Ellos ya llevaban tiempo atrás organizándose, o sea, es decir, desde mayo fácil, o antes incluso. Entonces, resulta que Roberto Castillo tiene un puesto en la CIS, actualmente lo tiene, es funcionario de la CIS, y además, habría que recalcar que, bueno, esto yo me entero mucho tiempo después. Yo me acabo de enterar hace nada de esto, ¿no? Y también me entero que Roberto Castillo fue candidato independiente en el 2018 para diputado local de la Ciudad de México. O sea, es decir, nunca participó en Morena. Esto es muy importante decirlo. Roberto Castillo nunca participó en Morena. Ahora además de que es funcionario público, él nunca estuvo en Morena, ¿no? De hecho, él es un candidato independiente que, donde yo tengo entendido, él pertenece a este grupo de wikipolíticos, del que está, en donde uno de estos muy famosos es Pedro Kumamoto. O sea, es decir, son iniciativas nunca declaradas obradoristas, ¿no? Nunca con vinculación con Morena, ¿no? Y entonces, yo tuve contacto directo con esta persona y Roberto Castillo, quisiera terminar con esto, como yo le dije que iba a hacer un nodo, me empezó a mí personalmente a hablar a mi teléfono celular preguntándome a cuántas personas había reclutado. Me hablaba y me decía, ¿a cuántos reclutaste hoy? Y yo, pues ahí fue cuando ahí yo fue un primer momento de alerta enorme. Yo dije, ¿qué le pasa, no? Como, ¿por qué me está exigiendo eso, no? Y me decía, es que tienen que llenar los formatos. El formato que originalmente yo también llené. Me decía, es que tu nodo tiene que llenar los formatos. ¿Cuántos llevas? ¿Cuántos has llevado? Pues tienes que conseguir más personas. Entonces yo le daba un número porque ya tenía un grupo de amigos interesados en apoyar políticamente, en activarse políticamente, no en apoyar la candidatura de Gibran, ¿no? No en apoyar ningún tipo de candidatura, en activarse políticamente para apoyar la cuarta transformación o otro tipo de apoyo político que fuera necesario para el pueblo y la gente. Y él me insistía en que yo tenía que recolectar gente.
yo le empecé a dar el avión. Esa es la verdad. Yo le decía, sí, 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 lo voy a hacer, ¿no? Y le colgaba. Eso es todo, compañeros, con respecto a esta persona. Ok, bueno, creo que es una constante en todos. Primero, bueno, bienvenida, Daniela. Me gustaría saber cómo fue tu experiencia también. O sea, ¿te obligaron también a reclutar? ¿Qué pasaba cuando, por ejemplo, hacían cuestionamientos, ¿no? Sobre el estatuto de Morena, porque pareciera que esto no, por lo que me están contando, no tiene ninguna conexión con lo que son los procedimientos internos de Morena, que Morena, como han de saberlo, tiene un estatuto que contempla unas reglas muy claras para elegir a su dirigencia, en la cual prácticamente, ¿no? En términos, por lo menos en el papel, cualquier militante tiene la posibilidad de postularse desde una asamblea local, después una asamblea estatal y una asamblea nacional, y prácticamente dirigir el partido. ¿Por qué no? Te presentas primero, Daniela, nos cuentas un poquito de ti y nos dices tus reflexiones en este sentido y si hay coincidencias y alguna otra cosa que creas que no han comentado los compañeros y las compañeras. Hola a todos, soy Daniela y también pertenecí afortunadamente un corto tiempo a un nodo de Gibran. Para no ser redundante, coincido en muchos puntos con los demás compañeros y con Ros. A Ros yo la conozco perfectamente y de hecho compartimos el nodo. Bueno, ¿qué experiencia es en cuanto a esto? Tal vez me ayudó que he sido muy perceptiva a lo largo de mi vida. Tan perceptiva fue que cuando creo que todos conocimos a López Obrador, nos jaló, ¿no? Esa energía y ese ímpetu. En el caso de Gibran, fue poco a poco que yo me di cuenta que yo no veía ético cómo estando ya nosotros adentro del nodo, no hablaba de unidad con el partido, sino que era denostar lo que ya había logrado el partido, y pues el partido, o sea, comparado con los otros, el PRD, el PRI, etc., sí es nuevo, pero tampoco estaba en pañales como para decir todo está mal, ¿no? Entonces, desde ahí dije, o sea, habla de un pacto, pero es un pacto de él, ¿con quién, no? Porque aparte no era ni un pacto con nosotros, porque no nos pedía opinión, o sea, nada más estábamos de escucha. Yo sentía que era un soliloquio lo que él hacía cuando lograba conectarse con nosotros en Zoom, porque no había derecho de réplica. Si hacíamos una observación, pues era como para que se nos tomara en cuenta, pero de hecho nada más podía hablar uno. Yo entiendo que era por la cantidad de gente, pero también nunca llegamos a 100 personas en una conexión. Entonces, desde ahí como que decía, ok, ¿dónde está el derecho a participar? ¿Dónde está el derecho a opinar? Pero lo que más me llamó la atención es de que Morena cuenta con un instituto de formación política muy bueno, excelente, de calidad, una escuela de cuadros, y dije, ¿por qué no unió? No llamó a participar juntos y realmente a hacer una formación, una conciencia más de formación, ¿no? Entonces, el hecho de que también nos dijera, son pirámides, todos coincidimos, recluta y llama y junta y da tus datos, ya desde ese momento dije, ya no me late, aquí no es nada fuerza, y decidimos ya no participar directamente en ese nodo. A grandes rasgos es eso, porque no quiero redundar, pero prácticamente yo describo a Gibran como una persona carente de ética, y con todas las noticias que están saliendo últimamente, pues de deshonesto, ¿no? Porque nunca fue claro ni sincero con la gente que quisimos participar ahí en los nodos, y pues ahora ya estamos viendo todas sus relaciones de que no hay transparencia con lo del SIX, que realmente no se dice PRI-OVE como él era, o sea, y trata de ahí pobretearse no sé, muy ordinariamente, y pues está cayendo en las mismas jugarretas que criticamos, ¿no? De los otros partidos. Es mi aportación.
Gracias, Daniela. Sí, ¿no? Y su política o su programa se llama Desde Abajo, pero por lo que están describiendo, esto parece que viene más bien todo lo contrario, desde arriba. Bueno, sé por lo que me han comentado que ustedes han estado un poco rascándole al perfil de Gibran, ¿no? Porque todos sabemos, o los que tuvimos la oportunidad de escucharlo en su discurso, él era un niño pobre, ¿no? Un niño pobre, hijo de profesores de Oaxaca, que se superó para llegar un día a la televisión. ¿Cuáles han sido sus hallazgos en este sentido? Si quisieran contarnos rapidísimo qué han visto, porque parece que ahí estuvieron revisando su tesis y no encontraron como elementos que lo vincularan con el obradorismo, ¿no? Yo como colaborador de la Secretaría de Formación Política les puedo decir que nunca lo hemos visto tampoco, ¿no? Sin embargo, pues su discurso nos sedujo. ¿Quién nos quiere contar algo sobre lo que ha aparecido y que han podido corroborar directamente? Porque por ahí estaban circulando algunas fotos de documentos que han visto, ¿no? O sea, parece que no es desde abajo, y si viene desde arriba, hacia dónde apunta lo que estamos viendo? Bueno, yo un punto que quiero comentar y sí se me hizo muy lamentable es de que él trata de confundir a toda la gente que le quiere seguir diciendo que es obradorista. Y logré ver una información que nos compartieron en una tesis que él presenta en la parte de agradecimientos, y a las personas que agradece, pues nada que ver con el partido, número uno, y mucho menos nada que ver con López Obrador. Y si López Obrador ha sido su inspiración de vida, tampoco aparece ahí en los agradecimientos. Entonces, ¿dónde está la congruencia de que dice que es muy López Obradorista desde los 14 años? También otro punto importante es de que él menciona, porque manda a los nodos audios motivacionales, y me he fijado que en los últimos mensajes es muy como a la ofensiva. Está mal esto, sigue insistiendo en que está mal lo otro, separando generaciones, como si los adultos fueran los de la tercera edad, el mal sector de Morena. Pero lo que ahí resalta es que él menciona que sí, que lo conocen en su colonia, que es Iztapalapa. Me pregunto, o sea, ¿qué trabajo de base ha hecho en su colonia? ¿Qué ha impulsado de mejores? Si alguien realmente de ahí lo conoce. Creo que la mayoría hemos tenido la oportunidad cuando fueron las elecciones de ser los encargados de casilla, observadores, etc. Pues, él lo menciona como si fuera su gran trabajo, pero muchos de los ciudadanos hemos hecho eso, ¿no? O nos ha tocado hacerlo. O sea, ¿dónde está lo extraordinario? Bueno, creo que todos estos Nada testimonios, más. muchas gracias, Daniela, creo que nos dejan fríos a muchos, ¿no? O sea, pareciera que detrás de esto campaña, ¿no? Que tiene mucho diseño gráfico y en la cual pues hemos visto, ¿no? Que él llamó a colaborar gratis a mucha gente. Se parece más a una empresa de venta de productos de belleza que a una cuestión política. Para terminar, me gustaría que hiciera cada quien una reflexión y nos dijera los puntos que considerara más importantes que la gente supiera para conocer sobre este personaje que sí, queda clarísimo que digamos, la institucionalidad del partido no parece interesarle. Pareciera, digo, a mí me da la impresión de que ya estaba planeado, ¿no? Porque la resolución final del tribunal salió hace apenas unos días. Ya se había dicho desde octubre que Morena tuvo su elección. Se había hablado de la posibilidad de la encuesta abierta. En realidad esto sale de un comentario que hace López Obrador al aire en una conferencia mañanera, en donde le dicen, bueno, no, y él nada más dice, yo sugiero que hagan una encuesta, pero la decisión, lo aclaró con esas palabras, tiene que corresponder al partido. Es el partido el que debe de elegir a sus representantes. Y de ahí pareciera que empezaron a hacer campaña, empezaron a posicionarse, lejos de estar peleando porque se defendiera la voluntad de la propia militancia de Morena, que con todos sus errores, pues es a quien le correspondería, en último caso, elegir a sus representantes. ¿Cuál sería su reflexión final, por favor, en 3 minutitos, sobre todo este proceso, que creo que va a dejar anonadada a mucha gente? No sé, Oliveira, Mijares, si quieres contarnos cuál sería tu reflexión final para nuestra audiencia sobre todo este proceso. Sí, muchas gracias.
Pues yo más que una reflexión, quisiera dejar aquí una pregunta. Un día, así, de la nada, un compañero, Isaac Palestina precisamente, empezó a mandar mensajes en los nodos diciendo, tenemos que convencer a Gibran Ramírez de lanzarse por la dirigencia nacional, como si no fuera un plan armado que tenían ya, como bien dice Eugenio, por lo menos desde que yo tengo razón del movimiento, pues desde marzo. Solamente estando allí uno puede darse cuenta de que en realidad es un plan que no requiere de 1 o 2 meses. Esto Gibran ya lo tenía previsto desde hace bastante tiempo y para prueba de ello es esta defensa por la encuesta abierta. De repente nos empezaron a mandar mensajes preguntándonos quiénes éramos militantes. La gente que está trabajando con Gibran es efectivamente gente de la CIS. Hay gente incluso que no estaba en la CIS y ahora sí está, como Valeria López Luébanos, que es de Guanajuato, me parece también. Y bueno, yo lo que quisiera preguntarle a Gibran, o la reflexión con la que me quedé, la pregunta que nunca pude plantear, es si él le estaba apostando a perder. Porque si bien es cierto su diagnóstico de que el obradorismo es muchísimo más grande que Morena, pues es infinitamente más grande que él. Y no todos estamos allí apoyando incondicionalmente estas figuras que surgen pues contingentemente, ¿no? Yo no tengo noticia de él de antes de los medios de comunicación durante la campaña de 2018. Antes de eso yo no sabía nada de él. No lo vi en ninguno de los movimientos, no lo vi en 132, no lo vi en Ayotzinapa, no lo vi en el Desafuero, no lo vi en ningún lado, aunque él diga que estuvo allí, y como bien dice la compañera, todos hemos estado allí, no es para el currículum, todos hemos estado allí apoyando al presidente. Entonces, yo me pregunto si él le está apostando a perder, y en caso de perder, que estoy seguro que así va a ser, ¿qué va a hacer? ¿Y qué pasó qué va a hacer de esta asociación civil que está intentando convertir política en tiempos de aislamiento? Yo creo que esta cosa va para, si no para partido, por lo menos sí, para una tribu. Esa sería la pregunta con la que yo me quedo. Muchas gracias, compañero. Paco, ¿quisieras darnos tus reflexiones? ¿Qué querías qué quieres que la gente, con qué quieres que se quede la gente de toda esta reflexión que están haciendo, todos estos testimonios que están revelando y contando? Sí, pues yo creo que la gente se quede con que no seamos ingenuos, ¿no? Desgraciadamente, nuestras más profundas preocupaciones sobre esto se confirmaron cuando se le escapó a uno de los colaboradores de Gibran que querían armar o sea, que querían hacer de esta especie de movimiento ya algo más oficial, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando ya nosotros detectamos eso, no, yo me retiré, ¿no? Les dije que gracias, pero que no quería que mi trabajo de los talleres y demás y el equipo que ya se había conformado, que ya estaba trabajando, se confirmara, se utilizara para apoyar una propuesta así, ¿no? Entonces, que yo lo que quería era favorecer la 4T y no estar alimentando una tribu. Y desgraciadamente eso es en lo que se ha estado orientando. Si revisáramos los nodos, pues terminó siendo pues más que nada una ráfaga de stickers y de videitos y de pláticas que daba Gibran, o sea, todo apuntando a una promoción. Básicamente, todas estas personas que estamos en los nodos, yo saco la conclusión de que no somos más que firmas, gente para seguirlo, para culto a su personalidad, porque no ha habido un trabajo de base como tal, sino que lo que ha habido es muchísima publicidad. Entonces, yo creo que esa es la conclusión, que sí efectivamente le apuesta a perder y le apuesta a que en el perder genere él un discurso victimista con el que pueda justificar la apertura de una tribu o la apertura de un nuevo partido pues de cara a utilizar a toda esta base, a toda esta inscripción de gente pues para seguirlo, pero no hay un trabajo de base, eso lo puedo confirmar, o sea, no hay ningún tipo de esfuerzo de Gibran más allá de las apariciones que ha tenido en medios de comunicación, que se pueden revisar y se pueden cuestionar, pero con la gente no hay básicamente ningún tipo de contacto real ni de apoyo.
Muchas gracias, compañero Paco. Ros, ¿quieres compartirnos tus reflexiones finales? Claro, efectivamente todo esto orienta a que Gibran haya realizado una jugada nada más para dividir al partido. Recordemos que en Chile esto ya se realizó y como lema era igualmente relevo generacional. Y esto apunta igual a que pierda y se incline por Delgado, ¿no? O sea, no está Rojas, si no sería por él, es mi opinión. Por otro lado, mi reflexión es que ha hecho, pues sí, bien el trabajo, que incluso hay militantes que apoyan a ese relevo generacional, sin darse cuenta que pues los verdaderos militantes están siendo pisoteados en sus derechos, que el avance de la 4T depende mucho de que se siga haciendo política diferente, tanto en el partido como en el gobierno, y eso es lo que realmente está sucediendo, y el equipo de Gibran efectivamente está apostando a que eso se detenga, a que regrese al viejo sistema, y creo que los que estamos convencidos de que hay avance, claro, todavía con sus trabas, con algunas malas decisiones, pero hemos avanzado. Yo creo que los que estamos conscientes debemos empujar a que esto siga avanzando y que no regrese el viejo sistema disfrazados de izquierda. Gracias. Muchas gracias, Ros. Ezequiel, ¿cuáles serían tus conclusiones? ¿Qué le dirías al público que nos escucha sobre lo que aprendiste, sobre lo que viste en esta organización política que se llama Desde Abajo, pero parece que viene desde arriba? Sí, mira, antes de pasar a eso, me gustaría solamente agregar algo más. Estos grupos de WhatsApp en general, para lo único que sirven es para impulsar e inflar cuentas, encuestas en las redes sociales en apoyo a Gibran, y también para inflar cuentas de algunos colaboradores de Gibran. Realmente no se dan espacios de reflexión, de diálogo, de discusión, ni del movimiento, ni de ninguna otra cosa. Y varios compañeros han sido expulsados precisamente porque se han negado a decir, yo no quiero ser usado como un bot, yo no quiero ser usado para estar dándole RT a algo a lo que a lo mejor yo puedo no coincidir. Entonces, creo que el hecho de que nosotros podamos ver que hay un personaje que es muy intolerante a la crítica, que no le gusta un pensamiento distinto, en primer lugar, no es algo que coincida con los principios de la Cuarta Transformación. La vez que Gibran vino aquí a León, Guanajuato, y que se reunió con el nodo de aquí, simplemente no dio un espacio para que eso sucediera. Era repetir exactamente el mismo discurso e imponer ideas. Vamos, para eso él creo que tiene el colmillo, porque además controla muy bien el hecho de que no haya una réplica. Entonces, yo creo que eso es lo que debemos de observar. Cómo son sus colaboradores, porque él trata de cuidar muy bien su imagen, pero lo sucio del actuar, la manipulación, porque sí hay una manipulación en estos grupos, viene de sus colaboradores. Y yo no creo que él no sepa cómo están operando, porque incluso él mismo siento yo que lo alienta por la experiencia que tuve cercana con él la vez que nos visitó acá en la ciudad de León. Entonces yo creo que es en lo que debemos de estar observando el actuar de este personaje. Muchas gracias, Ezequiel. Daniela, ¿cuáles serían tus conclusiones y tus reflexiones finales para la gente que no lo conoce y que a lo mejor está pues un poco hasta deslumbrada, ¿no? Por la rápida ascensión de este joven que pues parecía una promesa para la izquierda, pero creo que ya no sabemos si sea para la izquierda, pero ¿cuáles serían tus reflexiones, Dan?
Alguien mencionó la palabra ingenuos. Entonces, yo creo que esa palabra nos debería de calar a todos los que quisiéramos participar en mejorar el país y que así no nos llamaran, ¿no? Y que no nos hicieran sentir así. ¿Y cuál es la herramienta principal? Pues cuestiona. Cuando algo es muy bonito, tú mismo debes de decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, ya la gente, principalmente en las redes, se está dando cuenta de, bueno, ellos lo ven así, que hay una campaña de desinformación ahora en contra de Gibran. Pues entonces yo los invito a que, para empezar, que nada más se queden leyendo los títulos, o sea, que lean los artículos, que indaguen por su cuenta, para que no digan, ¿sabes qué? Tu nota o tu artículo del periódico, lo que hayas sacado, es mentira, porque está esto y lo otro, porque no debaten, porque no te argumentan. Al contrario, nada más te dicen, ay, lo están denostando. Bueno, tú dime lo contrario. Dime que sí está haciendo bien. Dime dónde hizo trabajo de base. Dime dónde se acercó a la gente. Dime dónde está mostrando él, no sé, los documentos donde se le está pidiendo transparencia, ¿no? Y Gibran dijo, el pasado lunes lo voy a ver, voy a hablar. ¿Qué dijo? No dijo nada. Entonces, ahí está una muestra más, ¿no? Que él no quiere ser honesto con los participantes. A mí, como última reflexión, pongo o menciono que la parte que más me duele de él es que yo no niego que es una persona súper capaz y súper inteligente, pero que lo aprovechó en favor propio. Y a diferencia de López Obrador, él trabaja para la comunidad, no para servirse de la comunidad. Y Gibran está haciendo eso, está haciendo todo lo contrario. Es muy importante, por eso la formación, la revolución de las conciencias que habla Rafael Barajas y Dussel, porque ellos te dan el conocimiento, te dan las bases para saber, comprender de cómo debe y está conformado un partido. Y si tú no lo entiendes, si no lo comprendes, entonces el que te digan, ay, si una encuesta abierta, pues no vas a saber por qué está mal. O sea, la gente habla del instituto, pero sin saber el conocimiento. Entonces dices, bueno, ¿dónde está tu compromiso como ciudadano? ¿Dónde está tu responsabilidad de formarte para saber exigir que es un servidor público? Dijimos la mayoría, les vamos a exigir no a todos, sino ahora con mayor razón a nuestros servidores públicos del partido. Y Gibran no está exento. Él como militante sabía perfectamente del estatuto y sin embargo se lo pasó por el arco del triunfo. Yo en eso no veo ética, no veo transparencia y no veo honestidad. Y principios menos. Entonces es lo que les dejo de reflexión a los que nos puedan escuchar, que ellos también cuestionen y que investiguen por su lado, que no nada más se queden en los títulos de cualquier Twitter. Muchísimas gracias, Daniela. Muy, muy, muy valiosas las palabras de todos. Y por último, para cerrar, Eugenio, ¿cuál sería tu reflexión? ¿Qué nos dices? ¿Qué le dices a la audiencia de Radio AMLO que nos está escuchando? Bueno, lo primero es que suscribo con Daniela, hay que aprender a dudar de todo mundo, ¿no? Y la primera y una muy buena manera de hacer eso es separar los hechos del discurso, ¿no? Todos podemos decir que somos los mejores del planeta. Lo que hay que ver son los hechos, no las palabras, ¿no? Eso es lo primero. O sea, donde tenemos que poner el énfasis es en las cosas, en los hechos. Quiero hablar de hechos, no de palabras. Gibran construyó una red virtual porque no tiene arraigo popular. Los nodos, lo único que demuestran es que no tenía ya una base que lo apoya. Eso es lo que realmente demuestra, es así como le está construyendo y es una manera absolutamente deshonesta de crear una base social. El recorrido que empezó hace un mes son los mismos nodos. A nosotros nos dijeron, nuestro nodo, Roberto Castillo nos dijo hace más de un mes, ¿no? Hace como 2 meses nos dijo, va a haber un momento en donde Gibran va a venir a la ciudad y nosotros lo tenemos que recibir, ¿no? Pues eso es lo que está haciendo, esos son los nodos. Gibran no conocía a esa gente de antes. Es más, no la conoce, vamos a ponerlo muy claro, acaba de verle la cara ahora que lo reunió, pero ¿quién lo reunió? ¿Quién lo organizó? Esos mismos nodos. Es decir, el diagnóstico de Gibran sobre la situación del partido no viene de la base. O sea, es decir, no es que él conociera a la gente, no es que él hubiera recorrido el territorio, conociera la base y entonces tuviera un diagnóstico, ¿no?
Es al revés. Él está bajando un diagnóstico a la base. Es lo que él está haciendo. Entonces, sí, ahora, vamos a aclarar otra cosa, porque él puede decir, bueno, pero es su forma de organizarse. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es la deshonestidad, porque no nos convocó. Cuando nos convocó, no nos convocó para impulsarlo, para dirigir el partido. O sea, es decir, la estructura se armó de manera en la que nunca fue claro qué estábamos haciendo, para qué lo estábamos haciendo, y a la mera hora, porque curiosamente Isaac Palestina, porque yo no conozco a los compañeros que están presentes, yo nunca los vi en mi vida, nos conocimos en redes, y es así como digamos, yo fui conociendo a alguno de ellos, ¿no? La cosa está en que hay una similitud absolutamente. Roberto Castillo bajó la línea, llegó y dijo en el grupo, ¿quién está de acuerdo con que se candidatee ¿no? Que sea un candidato para la presidencia de Morena? Fue como, o sea, ya, para mí eso ya era un absurdo absoluto. Es como, a ver, nunca se nos convocó para eso, ¿no? Entonces, la convocatoria se puede rastrear, se puede ver, estoy hablando de hechos, no interpretaciones. La convocatoria no dice en ningún punto que vamos a candidatear a nadie, ¿no? Ni es más, no, la estructura que se creó nunca se especificó para qué iba a servir, para qué era. Misteriosamente fue para candidatearlo a él, ¿no? Y ahora, claro, segunda parte muy importante, otro hecho, pues la discrepancia, la discusión de ideas, ¿no? Que es lo que también todos hemos visto que ha sido un eje común. No hay espacio para eso. ¿Cuál fue la ruptura conmigo? Cuando vi que empezaron a defender en los grupos de WhatsApp al tribunal que está integrado por priistas y panistas, ¿no? Porque sabemos que ese tribunal representa los intereses del viejo régimen, ¿no? Yo les dije, oigan, compañeros, no pueden estar ustedes avalando la intromisión del tribunal. Muchísimo antes de que se hiciera la sentencia, ellos decían, no, sí, ya, que el tribunal ya se meta, y al partido mayor les dije, oigan, esperen, les dije, esto no, o sea, les dije, a ver, una cosa es decir que Morena tiene errores, porque en efecto los tiene, ¿no? Y otra cosa es avalar la intromisión a una entidad autónoma e independiente, que es cualquier partido político. Y esto aplica al PAN, al PRI, al Verde, al que ustedes quieran. No tiene por qué meterse en la vida interna del partido un agente externo, porque obviamente hay problemas de interés. Entonces, para ir al grano, ¿qué es lo que pasa? Que la lectura de Gibran es un diagnóstico. Es un diagnóstico que no está bien terminado, es un diagnóstico incompleto, o sea, es decir, el paciente está enfermo, ese es Morena, ¿no? El diagnóstico de Gibran es que tiene gripa, ¿no? Por decir algo, cuando la realidad es que tiene COVID. Su diagnóstico es inadecuado, o sea, es decir, le faltan cosas a ese diagnóstico. El diagnóstico de Gibran está armado a modo, ¿no? Nadie aquí está diciendo que Morena es perfecto, nadie está diciendo que Morena no requiere relevo generacional, nadie está diciendo que Morena no tenga errores. Está yo diciendo que su diagnóstico tiene inconsistencias. Y número dos, su conclusión es absolutamente errada. ¿Qué es lo que quiero llegar a decir? Que la manera en la que él está queriendo resolver al partido no es resolverlo, es meterlo en un embrollo peor, que es en el que ya estamos ahorita. Estamos en un conflicto en lo que en realidad los hechos, otra vez, en los hechos, lo que está pasando es que está enfrentando el partido. Se está despedazando. Y naturalmente eso es lo que pasa cuando intervienen agentes externos a él, porque se meten los intereses que son externos. Y como ya bien dijeron los compañeros, vamos a dejar clarísima la deshonestidad. Gibran nunca ha mencionado los estatutos del partido, o sea, es decir, nunca se posicionó en contra de la sentencia del tribunal, nunca ha acusado que el régimen esté interviniendo en el régimen antiguo, el que está todavía vivo, nunca lo ha denunciado, no está denunciado la intromisión del viejo régimen en Morena. Y número dos, nunca ha mencionado los estatutos, y ahí fue donde yo también me peleé con todo el mundo, porque yo les dije, no, disculpen compañeros, hay reglas. ¿Los estatutos qué son? Son las reglas del partido. Pues esas reglas a Gibran no le importan. Entonces yo le dejo un cuestionamiento a Gibran. Toda esa falta de honestidad de Gibran, ¿con qué cara vas a llegar a un partido a poner reglas en un partido? Porque todo partido político requiere estatutos, todo partido en todo lugar del mundo requiere propias reglas. ¿Cómo vas a llegar tú y vas a poner reglas en un partido cuando tú ya pisaste las reglas de ese mismo partido? ¿Qué legitimidad tiene una voz que no le importaron las reglas de ese partido para decir ahora se siguen estas reglas? No tiene legitimidad. Por eso, gracias, Marco. Creo que son más que claros los testimonios. Bueno, este es solo un primer espacio. Sepan que podemos abrir los espacios que hagan falta para seguir describiendo esto. Creo que es muy preocupante. Creo que
fue como deslumbrarnos con espejos, ¿no? Nos recuerda un poco a la parte de la conquista, pero ahora fue al revés, ¿no? Se habla de un telecandidato, porque pues sí, prácticamente arraigo social con la base de Morena, no tiene Gibran. Y bueno, creo que los puntos para la reflexión y el análisis están puestos sobre la mesa. Yo les doy de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado. Es muy valioso que después de haber participado, ¿no? De haber mostrado, de haber querido participar en algo que en principio sonaba muy bien, que en principio tenía que ver con la cuarta transformación. De alguna forma eso es lo que nos une a todas y a todos los que hacemos este grupo, y pues no me queda más que mandarles un gran abrazo, aplaudir su valor, y bueno, seguimos con los micrófonos abiertos en Radio AMLO para cualquier material que quieran compartir. Vamos a mostrar durante la transmisión algunas de las conversaciones que ustedes nos han compartido. Vamos a ver que efectivamente las personas que están señaladas estuvieron en contacto con ustedes, y pues un abrazo muy grande, y pues despedimos la transmisión y nos quedamos aquí en el chat. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias a todos. Gracias a ti, Marcos. Muchas gracias a todos.